por la vida, porque nos ha cuidado hasta aquí donde estamos. Amén. Porque mandó a Jesucristo por nosotros para salvarnos. Amén. Aleluya, porque no hay condenación en Cristo Jesús. Por la salvación. Amén. ¿Cómo? Para adorar a Él. Amén. Gloria. ¿Por qué estás agradecido? Porque Él es nuestro pastor. Porque Él es fiel. Hay tantas cosas, ¿eh? Tantas cosas. ¿Sabes que es tan importante como pueblo de Dios ser agradecidos? No importa la situación, aunque pasemos situaciones difíciles y crisis, hay que darle gracias al Señor. Yo creo que es de valientes el darle gracias al Señor. Quiero compartir hoy hice una pregunta del título del tema: ¿qué aprendemos de las crisis? Tenía otro plan de compartir sobre otro tema, pero el Señor puso en mi corazón hacerlo porque así lo sentí. Hay gente que está pasando por mucha crisis, y a lo mejor tú dirás: pastor, yo no tengo ninguna crisis ahorita, estoy bien. Pero te estás preparando porque puede venir una. Amén. No sé si me pueden bajarle el aire o apagarlo, por favor. Como cristianos tenemos que estar preparados para tú y yo ministrar a otras personas que están pasando por una crisis. Abre tu Biblia, por favor, en Salmos capítulo 9. ¿Qué aprendemos acerca de las crisis? Amén. Y le puse como subtítulo, como subtema: el valor que yo le doy a la vida espiritual determina cómo enfrento las crisis. Di conmigo: el valor que yo le doy a la vida espiritual, amén, determina cómo enfrento la crisis. O sea, en otras palabras, es bien importante, de suma importancia, no ignorar lo espiritual. Amén. De suma importancia. Y ahorita hay una situación muy difícil en el mundo, y no solamente en el mundo, desafortunadamente en el cristianismo, que hemos llegado a ser más relajados y hemos tendido a ignorar un poco más lo espiritual, cuando lo espiritual es bien importante. Entonces, el valor que yo le doy a la vida espiritual determina cómo enfrento las crisis. En esta semana estuve hablando con una persona muy cerca a mí que tiene problemas matrimoniales. En 10 años que tengo de conocerlo, 10 años, en 10 años nunca lo había visto llorar. Y un hombre como de mi edad, soltando sus lágrimas. Está pasando una crisis muy fuerte, una crisis. No un problema, una crisis. Me di cuenta en la semana que mis hijas están amamantando, mis nietecitas, y están sacando su lechita y todo eso. Ya saben las que son las mamás. Y escuché que mi hija Bianca le habló a Janet diciendo: Janet, ¿tienes leche materna extra? Dice Janet: sí, yo tengo mucho. Y dice: hay una persona que conocemos que su hijo nació mal, no fue normal. No sé si nació con parálisis o síndrome de Down, algo así. Fue algo difícil en ella para atender al bebé que tiene ese problema. Y aquí en este país, cuando ganas muy bien, el gobierno no te ayuda. Necesitas ganar muy poco para que el gobierno te ayude. Entonces es una situación difícil que está pasando ella. Se acaba de dar cuenta que le detectaron cáncer en sus senos. Entonces, porque tiene cáncer en los senos, aparte de que su niño está mal, porque tiene cáncer en sus senos, no puede amamantar al bebé y está pidiendo ayuda.
con leche materna. Esa es una crisis. Esa es una crisis. No quiero entristecerte y podría mencionarte infinidad de cosas que están pasando, no solamente en este mundo, no solamente en este país, sino en nuestro condado. Cosas difíciles que están pasando. Hablé con mi hijo Joshua y dice: papá, tengo mucho trabajo, he hecho horas y horas de papeleo porque hay mucho crimen en el condado, están pasando cosas muy difíciles en el condado. Gente pasando por crisis, suicidios que no se publican, los suicidios, cosas, gente que está pasando por crisis. Son parte de la vida. Y tú y yo como cristianos debemos estar nosotros listos, preparados. No deseamos una crisis para nosotros, ni esperamos una crisis. Si llegara a haber, estamos preparados. Si no estamos pasando por crisis, ser el instrumento en medio de parte de Dios para hablar a la gente y ministrar la palabra del Señor. Amén. Pero ¿qué es lo que nos dice aquí el salmista en el Salmo capítulo 9, verso 9? Dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Aquí está hablando sobre pobreza, el pobre, y sobre angustia, el angustiado. O sea que sí existe angustia y sí existe pobreza, pero Jehová es el refugio. Siempre Dios trae una solución. Amén. En cualquier situación. Lo dice en el versículo 10: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Dios, no desamparaste a los que te buscaron. O sea, podrá haber pobreza, podrá haber situaciones difíciles, pero el Señor sigue siendo nuestro refugio. Amén. Pero ¿qué quiere decir crisis? Una crisis en el griego consiste en dos palabras. Es crisis con cada kilo, que habla de decisión, y la otra es crino, que es separarse. O sea, conlleva una ruptura entre las dos palabras, viendo las dos palabras griegas, pero al mismo tiempo habla sobre esperanza y oportunidad. Entonces, cuando hay una crisis, tenemos que ver que hay una esperanza y que es una oportunidad para que nos va a ayudar para salir adelante, porque va a haber crisis. La vida sigue. Cuando hay crisis, vamos a aprovecharlo como una oportunidad para sobresalir, para confiar en Dios, para vivir en fe, para creer que pasando esa crisis viene la calma, porque después de la tormenta viene la calma, dice la palabra. Amén. Entonces no te enfoques tanto. Si hay una crisis, es verlo como un momento de esperanza, un momento de oportunidad. No pensemos que todo lo que ya todo se ha terminado. La vida sigue. Han pasado crisis, situaciones difíciles, un accidente automovilístico cuando se pierde la vida de las personas, se pierden las cosas materiales, que es lo de menos, pero los vehículos siguen funcionando. Un accidente aéreo, un avión que caiga o algo. Han pasado cosas. La vida sigue, no para. Amén. Entonces tenemos que entender que la vida sigue. Entonces vamos a ver un momento de crisis, ver como un momento en que Dios va a obrar en nuestra vida en medio de la crisis. En realidad no hemos sufrido. Somos bien bendecidos. Amén. Lo que para algunos es crisis, para nosotros no es crisis. Amén. Entonces es bien importante que entendamos que la vida sigue, porque mientras hay vida, hay esperanza, hay oportunidades. Estaba viendo esta cita, el Salmo 9:9, en otra versión. Creo que es la versión Dios habla hoy. Dice: el Señor protege a los oprimidos. Esta versión habla sobre oprimidos. Amén. En tiempo de angustia. Lo dice el versículo 10: Señor, los que te conocen confían en ti, pues nunca abandonas a los que te buscan. Los que te conocen confían en ti. Tenemos que aprender a confiar en Dios en medio de las crisis. Una vez, antes de que yo viviera aquí en los Estados Unidos, venía de México con todos mis hijos pequeños. Veníamos solamente a visitar. Veníamos un poco cortos de dinero. Casi teníamos para los gastos de cruzar la frontera
estar aquí por algunos días nada más y regresar. En eso mi hija Bianca se enferma. Y sentí como, wow, ese es un problema. En los Estados Unidos, sin seguro médico, y le interfieren en un hospital. Y ahí estuvo dos días y una noche, mi hija Bianca. Y yo no le puedo llamar eso como una crisis, porque yo confía en que Dios iba a ser el sanador y que Dios iba a proveer la deuda del hospital. No lo vi como una crisis. Podría haber gente que a lo mejor ese acontecimiento se le hace como una crisis. Yo no lo vi como una crisis, porque la crisis es algo que está fuera de nuestro alcance, algo que no fue planeado, se puede convertir en una crisis. Amén. Dios nos dio la victoria. Dios permitió que algo sucediera, un milagro. Fue milagrosamente la deuda que teníamos, cómo la pagamos y cómo sin saber alguien la pagó, la liquidó. Nunca supimos quién fue. Yo sé que fue el favor del Señor, pero nunca dudé, nunca dejé de refugiarme de la mano del Señor. Sí, Señor, tú vas a sacar a mi hija de este hospital y va a salir bien, y recibo lo que va a llegar, la cuenta porque vivimos en México y acá son dólares, y creo que salió que cerca de $2,000 ese sin dinero. Entonces Dios proveyó de alguna forma, pero en medio de esa situación difícil, no crisis, lo repito, de esa situación difícil, Dios proveyó todo lo necesario, porque sabía que yo me refugié en sus manos. Y en esos momentos de dificultades tenemos nosotros que confiar en Dios. Es fácil confiar en Dios cuando todo está bien. Estoy sano, tengo dinero, tengo gasolina en el carro, tengo algo extra para ir a cenar. Amén. Qué bonito, todo está bien. Sí, es fácil confiar así, pero cuando las cosas están difíciles, un hijo que da problemas, una hija que da problemas, a una persona rebelde, no sé, cosas. Amén. Gloria. Todo en la vida está sujeto a cambios. Amén. A ver, la niña está bien bonita, pero me está distrayendo mucho los de atrás. Bien chula que está tu niña. Aleluya. ¿Cuántos han visto en el calendario que dice que este calendario está sujeto a cambios? Y ya hubo un cambio, porque se cambió el servicio navideño del domingo al sábado. Ya hubo un cambio. Todo en la vida hay cambios. Todo en la vida hay cambios. Físicamente cambiamos. Amén. Ahí me están saliendo vellos donde no me deberían salir, y me están faltando donde debería de tener. Amén. Cambios. Cambios. Hay algo que no cambia. Algo que no cambia. Su palabra. Y cuando Él dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, es porque Él va a estar con nosotros aún en medio de la crisis. Su palabra no cambia. Amén. El hecho de que las crisis se han vuelto comunes, en realidad se han vuelto común porque ahorita una crisis, la pandemia, la crisis de, no sé, la falta de agua en algunos estados, la sequedad en otros estados, las inundaciones en otros estados, se ha vuelto común, la crisis se ha vuelto común. Pero el hecho de que la crisis se ha vuelto común no significa que sea algo normal. No nos acostumbremos a vivir una vida en crisis siempre. Hay solución en Cristo, hay solución. Él no nos falla, Él es fiel. Él lo que promete lo cumple. Amén. Su palabra dice que nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Entonces no importa la situación difícil, no importa la crisis. Amén. Él permanece fiel. Amén. Y algo bien importante: Dios no manda las crisis, Él la permite, pero Dios no la manda. Yo no sé qué sentí cuando escuché pastores diciendo: es que Dios mandó ese diluvio, Dios mandó ese terremoto, es que Dios, para que la gente entienda, Dios mandó. Dios no es el autor del mal. Dios no envía las crisis, Dios permite.
Amén. Por ejemplo, Job. ¿Cuántos creen que pasó por una crisis? ¿Cuántos creen que pasó por una crisis? Perdió todo, todo lo material, perdió hasta su familia, es más, perdió hasta la salud. ¿Qué fue lo que él dijo? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios alabado. Él pasó por una crisis. ¿La envió Dios? Pregunto, ¿lo envió Dios? Permitió. Satanás se le acercó y dice: ¿no has considerado a tu siervo Job, temeroso de Dios, apartado del mal, etcétera? Dice: pero quítale, para ver cómo Dios te va a maldecir, cómo Job te va a maldecir. Dice: no, él permitió, pero no mandó. José, todos conocemos la vida de José en el libro de Génesis. Amén. Vendido, maltratado, envidiado, acusado falsamente, metido en la cárcel. Todo lo que pasó, una crisis. Dios permitió que pasara por crisis. Amén. Entonces Dios no manda las crisis, Dios permite las crisis. Amén. El apóstol Pablo, el aguijón en la carne. ¿Cuándo saben lo que era el aguijón en la carne? Muchos dicen que era una enfermedad. Y dice: le he rogado al Señor que me la quite, y no me la quita. En otras palabras. ¿Y qué fue lo que dice la palabra? Dice el Señor. Amén. El Señor, ¿cómo dice? Ayúdeme. Su poder se manifiesta en mi debilidad. Mi debilidad. Amén. Entonces el aguijón en la carne fue una crisis. Pero fíjate, es importante que entendamos, si vamos otra vez a qué aprendemos de las crisis, porque es el tema. Vamos a ver qué es lo que aprendemos de las crisis. Ya vimos que Dios no manda la crisis, Dios las permite. Ya vimos que toda la vida está sujeta, todo en la vida está sujeto a cambios, menos su palabra. Amén. Pero vamos a ver por qué permite las crisis. Número uno, ¿por qué? Para atraernos a Él. Dios permite las crisis para atraernos a Él, acercarnos a Él. Ha habido gente que se aparta y por ahí dicen toca fondo, toca suelo y llega hasta lo, no sé, como el hijo pródigo. Y por medio de la crisis, amén, regresan al Señor. Es más, yo he conocido gente que por medio de una crisis van a la cárcel por algo que sucede, y en la misma cárcel tienen una experiencia con el Señor, aunque han conocido del Evangelio y tienen alguna noción del Evangelio o algún familiar en el Evangelio, pero por medio de esa crisis y estar en la cárcel privados de la libertad, tienen una experiencia con el Señor. Dios usa la crisis para que vuelvan a Él. Amén. Entonces es importante que entendamos por qué Dios permite la crisis. Recuerda lo que dice la palabra, dice: en el mundo tendréis aflicción. Es una cita muy conocida por todos. Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero preocúpate. No, confía. En el mundo, o sea, no es de que todo va a estar bien. Estamos en un cuerpo físico que tiende a enfermarse. Estamos en una sociedad que poco a poco se está pervirtiendo más en las inmoralidades sexuales y tantas cosas, avaricia, entretenimiento y tantas cosas. Hermanos, estamos en medio de todo esto. Estamos en medio de todo esto, y tú y yo necesitamos brillar y estar listos. Cuando venga algo, sabemos con sabiduría cómo enfrentar una crisis. Amén. ¿Por qué permite la crisis? Para reforzarnos en su voluntad. Sabemos su voluntad, pero para reforzarnos en su voluntad. Todos sabemos lo que es la voluntad del Señor, ¿verdad? Alguien podría decir: Señor, es que yo no sé cuál es tu voluntad. Todos sabemos, todo cristiano sabe cuál es la voluntad del Señor.
Es otro tema, pero dice el libro de Hebreos que la voluntad del Señor es vuestra santificación. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor? Ser santificados, ser más parecidos a Cristo. Amén. ¿Y cómo lo vamos a ver? Leyendo la palabra, orando y buscando su rostro por medio de la palabra. Esa es la voluntad del Señor. Es otro tema, pero lo que produce la crisis es que refuerza, nos refuerza en su voluntad. Otro punto es para forjar nuestro carácter. Y a veces pasamos por una crisis difícil y es para enseñarnos carácter. ¿Cómo vamos a obtener el carácter de Cristo si no hay una crisis? En medio de una crisis, ¿cómo Cristo actuaría? Si queremos ser como Cristo actuaría, necesitamos leer los evangelios y ver la vida de Cristo. Amén. Pero aprendemos de las crisis. Es para moldear nuestro carácter. Y por último, el último punto de por qué permite las crisis: para disciplinarnos, para enseñarnos algo nuevo. Para disciplinarnos y enseñarnos algo nuevo. Hay situaciones en las cuales tenemos que entender que una crisis no nos va a apagar, sino nos va a llevar al frente. Amén. Y aunque no lo creas, las crisis tienen el valor más grande de nuestra vida. Va a decir, pastor, pero una crisis tiene valor en nuestra vida. Sí, el problema es que nosotros no sabemos cómo enfrentar las crisis, pero sí tienen valor porque nos enseñan. Dice otra vez, el Señor protege a los oprimidos, Él los protege en tiempos de angustia. Hay crisis que son el resultado de nuestras decisiones. Es por eso que tenemos que ser bien sabios y no ignorar lo espiritual para tomar decisiones sabias. Porque la sabiduría es la aplicación del conocimiento en una situación difícil. Amén. No digo que es más importante la sabiduría que el conocimiento, pero si tienes conocimiento y no tienes sabiduría, está algo mal. La sabiduría es más, yo podría decirlo como la base, porque eres sabio cuando aplicas el conocimiento que tienes, cuando tomas decisiones sabias. Pero en realidad hay muchas crisis que son el resultado de nuestras decisiones, porque nuestras decisiones traen un acto, y si es un mal acto, se convierte en una crisis. Amén. Entonces muchas veces nosotros mismos provocamos la crisis por sus malas decisiones. Hay que ser bien sabios, hermano. Un maltrato, una mala decisión en algo que vayamos a hacer. A veces hay hermanos que lo toman a la ligera, no aquí en la iglesia, pero en el correr del tiempo he visto hermanos que toman a la ligera el cambiar de casa, cambiar de trabajo, cambiar de ciudad, etcétera, cuando son decisiones muy, muy importantes, porque Dios sabe el futuro. Amén. Entonces la gente con madurez no se queja ni se da por vencido en una crisis. Repite conmigo, la gente con madurez no se queja y no se da por vencido en una crisis. ¿Qué le podríamos llamar crisis? ¿Qué le podríamos llamar crisis? Para mí en lo personal, crisis es algo muy fuerte, muy serio. Para otros no. Para otros a lo mejor una crisis es que su carro falló y que tenía que ser en tal lugar a tal hora y ya se siente perdido porque ya es una crisis para esa persona. Para mí no es una crisis, pero para otras personas sí es una crisis. Una ocasión pasamos la noche con mi esposa y mi hijo en Charanuga en un hotel y
por algo sucedió que bajamos al lobby y antes de bajar se paró, se abrió la puerta del elevador y se paró y alcancé a ver en la parte de abajo como el piso de abajo. Dije, wow, ya nos atoramos. Entonces todos nos espantamos y mi esposa brincó y mi hijo brincó y estaban allá afuera. Yo me quedé adentro y estaba un matrimonio ya de edad adentro conmigo y la señora empezó con una crisis. Dice, mi hija, me empezó a decir todo, mi hija está por casarse, rentamos un vehículo, nos falló el vehículo, estamos aquí en el hotel y nos falla el elevador y estaba entrando como en una crisis de pánico. Sí fue una crisis para ella. Amén. Cuando tú y yo tenemos la paz del Señor, entendemos que hay cosas que suceden y que la preocupación no nos va a ayudar. Amén. Hay crisis. Por ejemplo, estaba viendo algún tipo de crisis, por ejemplo, crisis nerviosa. Hay crisis. Hoy estoy hablando de una crisis en general. Pero ¿qué es la crisis nerviosa? Es un colapso mental, un hundimiento mental. Médicamente es como una enfermedad. Una crisis de identidad. Crisis de identidad es una expresión de profunda duda de uno mismo. Crisis de identidad. Amén. Aquí no hay, ¿verdad? Espero que no. ¿Sabes quién eres en Cristo, no? Amén. ¿Quién soy? Yo soy un hijo de Dios. Aleluya. Lavado con la sangre de Cristo. Amén. Yo no tengo crisis de identidad, pero hay crisis de identidad. Un sentimiento de vacío, de soledad. Eso es crisis. Mentalmente, wow, vacío, soledad y no sabes ni quién eres, ni a dónde vas, ni a dónde te diriges, ni nada. Amén. Es una crisis. Crisis nerviosa, un colapso mental, un hundimiento mental. Es un nombre no usado, no hay un nombre médicamente. Crisis de ansiedad. Hay varios tipos de crisis. Crisis de ansiedad son estados de extrema ansiedad, de breve duración y rápida, acompañada con síntomas físicos. Ansiedad. Y quiero terminar diciéndote que la vida es impredecible. Amén. La vida es impredecible. Puede pasar ahorita algo, la semana que entra otra cosa, etcétera. Yo nunca pensé que en la iglesia de Life of Faith en Birmingham, donde somos miembros, yo no sabía que iban a irse a la presencia del Señor en menos de 2 meses. 4 personas. Impredecible. Pueden pasar cosas, pero ¿sabes qué? Hay esperanza en Cristo. Mira, lo más hermoso es que Él no te falla. ¿No te da gusto que no te falle? Que tenemos un Dios poderoso, que nos podemos fallar en algún área porque no somos perfectos. Todos fallamos en algo. Amén. Todos fallamos en algo, pero Él no falla. Él es fiel. Entonces, para enfrentar una crisis, la clave es tener la actitud correcta. Grábate bien esto porque es bien importante. O sea, ay, pastor, nos está profetizando una crisis. No, son cosas que pasan. Amén. Son cosas que pasan. Ay, pastor, qué mensaje se aventa ahora. Ahora me siento bien deprimido. No, ¿verdad? Amén. Pero fíjate, para enfrentar una crisis la clave es tener la actitud correcta. Ahora, ¿cuál es la actitud correcta? Si para enfrentar una crisis es tener la actitud correcta, ¿cuál es la actitud correcta? ¿Cuál es la actitud correcta? La actitud correcta debe de ser seguir avanzando en medio de la crisis. Amén. Ya no le llames crisis, problema. ¿Soy mejor, hermano Frank? ¿Soy mejor, verdad? ¿Se siente mejor? ¿Se siente más a gusto ya que sea problema en vez de crisis? Porque se nos está espantando. Amén. Problema, si le cambiamos para enfrentar los problemas, las aflicciones, las tristezas, los desiertos, o lo que te quieras llamar,
La clave es tener la actitud correcta. Y la actitud correcta es seguir avanzando, seguir, amén, sin detenerse, seguir la carrera hasta alcanzarlo. Esa es la actitud correcta. Seguimos. Amén. Y podría comentarte más cosas que están sucediendo, pero mira, no tiene caso, porque en lo que tú te enfocas, eso va a generar tu nivel de paz. Si te enfocas en las cosas del Señor, claro, sin ignorar lo que está sucediendo afuera, pero enfocándote en las promesas del Señor, amén, vas a tener más paz en tu corazón. Y quiero animarte a que seas más diligente en la oración, que seas más diligente en el estudio de la palabra del Señor, que dejes un poquito las redes sociales, el entretenimiento. Amén. Nuestra vida no depende del entretenimiento. Hay entretenimiento sano, pero con medida. Hay entretenimiento que no es sano, pero cuidado, aléjate, apártate de eso que no sirve, no edifica nada. Enfócate en la palabra del Señor. No te lo estoy diciendo como una persona religiosa, no, una persona normal, un hijo de Dios lavado con la sangre de Cristo, que entiende que Jesucristo murió en la cruz por cada uno de nosotros y que pagó el precio, que somos redimidos por la sangre de Cristo. Yo vivo como un hijo de Dios porque soy un hijo de Dios. Ponte de pie, por favor. Padre, te damos gracias en nombre de Jesús. ¿Por qué no levantas tus manos mientras te pones de pie? Y dices: Señor, gracias, Padre, por este tiempo tan especial. Señor, gracias porque yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Gracias, Padre, porque no importan los problemas, las aflicciones, las cosas que vengan a la vida, Señor. Padre, tú eres un Dios de propósitos. Señor, y vamos a enfrentar los problemas, las aflicciones, las crisis, Señor, con la actitud correcta, Padre. Y seguimos adelante, Señor, porque, Señor, tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias, Señor, porque no temeré lo que me pueda hacer el hombre, no temeré, Señor, lo que pueda venir, Señor, porque tú eres, Señor, todo para mí. Señor, te bendigo en el nombre de Jesús. Y, Señor, dame la fuerza, la sabiduría para enfrentar cualquier situación en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, amén. Da una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria, gloria, gloria. Gracias, Padre. Amén, amén. Gloria. Ahora sí.